El Señor los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Ha sido un día precioso. Estamos de fiesta. Alabados al Señor. Nos gozamos grandemente con los 20 años de la emisora La Voz de la Costa con Dios Fuente de Poder. Estábamos todo el día contentos y seguimos contentos con esta gran fiesta del Señor. Nos gozamos, hermanos. Vamos a seguir celebrando. Benditos al Señor, porque nosotros celebramos siempre es orando y hablando de nuestro Señor. ¿De qué más vamos a hablar? ¿Con quién más vamos a celebrar? Sino con nuestro Rey, el que nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Gracias, hermanos míos, por estar nuevamente en sintonía por estos medios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por todas estas grandes bendiciones que Él nos ha dado en todo este tiempo que lo hemos conocido. Gloria al Señor. Estamos agradecidos grandemente con Él para siempre, hermanos. Eternamente estamos agradecidos con el Señor. Alabado sea su santo nombre. Todos nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir agradecidos de Él por todo lo que Él hace, por lo que parece malo y por lo bueno, porque lo malo parece ser malo, pero en el fondo es para bien. Todo es para bien, para todo su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a disponernos para que el Señor nos siga ayudando con su palabra. Padre eterno, gracias. Gracias, Padre mío, por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias, mi Rey, por ayudarnos a permanecer, a no mirar atrás, a seguir adelante con alegría, con gozo, Señor, entendiendo, Padre eterno, que usted es nuestra única esperanza, Señor. Gracias por Jesús, nuestro Redentor, nuestro Maestro amado, nuestro Maestro que nos ha ayudado, Señor, a venir a tus pies, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por tu precioso Espíritu Santo que usted ha dejado para nosotros aquí en la tierra, para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos corrija, Señor. Gracias, papá. Estamos eternamente agradecidos contigo, Señor. Gracias por cada vida, Dios eterno, que usted ha ayudado a entender, a comprender, a aceptar esta preciosa palabra. Dios mío, gracias, mi Rey. Gracias, Padre mío. Ayúdanos a seguir adelante hasta el último día, hasta el último respiro en esta vida, Señor, que te sirvamos con alegría, con gozo, no solamente nosotros, Señor, sino toda nuestra casa, mi Rey, todos aquellos que hemos creído, que nuestras casas completas, Señor, nos volvamos a ti con alegría y con gozo, Señor. Ayúdanos, mi Rey, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, Señor, agradarte a ti siempre, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús, con tu Santo Espíritu, Señor, que nos dé la fuerza, que nos dé la fe, que nunca desmayemos, Señor, aunque estamos en este cuerpo débil de pecado, un cuerpo frágil, que recibe muchas tentaciones, pero, Señor, nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y no en nosotros, Rey. Gracias. Gracias, Padre mío. Ayuda a los que están enfermos, a los que están necesitados, a todas esas vidas, Señor, que tienen problemas, Dios amado, Señor nuestro, que están en las clínicas en esta hora, Señor, y aún no saben ni qué hacer. Te pedimos por ellos, mi Rey, que los perdones, que los ayudes, que envíes tu ángel, que les hable, que los guíe, que les diga algo de ti, Señor, para que ellos crean y se arrepientan de sus maldades y puedan tener también una oportunidad de vida eterna, Señor. Así como aquel ladrón en la cruz, Dios mío, que reaccionó, Padre mío, y hoy está contigo, Dios amado. Así te pedimos por aquellos que no han creído, por aquellos que están sin conocerte, que les dejes esa oportunidad, Señor. Que envíe tu Espíritu Santo y los ayude, mi Rey. Entendemos, Dios mío, que usted salva a quien usted quiere. No es el que corre, ni del que quiere, sino de tu gran y preciosa misericordia, Señor. Gracias, papá. Te suplicamos en el nombre de Jesús que en esta hora nos ayudes con tu palabra, que todos nosotros nos dispongamos para entenderla, para aceptarla en nuestro corazón, para obedecerla, para ponerla por obra, Señor, para que ella haga la obra maravillosa de poder seguirte agradando a ti, Señor, con el auxilio de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguimos con la enseñanza de esta mañana. Aptos para el reino de Dios. Aptos para el reino de Dios. Habíamos leído en el Evangelio según San Lucas 9:57 en adelante el pasaje donde Jesús decía, vamos a leerlo nuevamente rapidito para repasarlo. Gloria a Dios, donde Jesús tuvo un encuentro con varios jóvenes y les habló y les enseñó cosas que a nosotros también nos interesan. Vamos a leerlo rapidito para hacer un repaso y seguimos, hermano, con aquella parte que también tratamos un poco el nuevo nacimiento
que es tan importante entenderlo, y por eso nos quedamos allí esta mañana y vamos a seguir esta tarde. Gloria al Señor. Dice la palabra en Lucas 9:57 que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dijo a otro: sígueme. Jesús le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Allí está ese texto tan importante cuando Jesús dice que ninguno que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto nos dice mucho, son palabras muy sencillas, muy fácil de entender, pero que a veces nosotros en nuestro espíritu religioso las tenemos en poco, hermano mío. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que allí nos enfocamos en este texto. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El Señor está diciendo, hermano mío, que el reino de los cielos no es para buscar oro, no es para buscar plata, no es para buscar dádivas de este mundo, aunque las necesitamos, aunque a veces pedimos eso, pero realmente el reino de los cielos es para comenzar a buscar a Dios y no mirar atrás por ningún motivo. Y en caso que lo hagamos, está diciendo el Señor Jesús, está diciendo que no somos aptos. En otras palabras, no podemos, hermano, no estamos preparados, no servimos para su reino. Habíamos dicho esta mañana también que el reino de los cielos es como un colador. El evangelio es como un colador, hermano, donde todos entramos a ver quién pasa. Y Dios está diciendo que el que mira hacia atrás no es apto, o el que viene a este camino con intereses terrenales solamente, no es apto. Así de sencillo. El que ame padre, madre, hermano más que a mí, dice el Señor, no es apto. Entonces, hermano, por eso es tan importante entender esto, porque esa es la razón, lo hemos repetido, no nos cansamos de repetirlo, esa es la razón por la cual muchos intentamos andar con el Señor y no podemos, hermano mío, porque no tenemos la sinceridad de corazón para aceptar la palabra como es. La disfrazamos, nos justificamos, inventamos cosas, pero en el fondo no aceptamos la palabra que es tan sencilla y tan comprensible cuando nosotros creemos en ella. El Señor está diciendo, ¿qué pasaba con el que tomaba el arado? En la antigüedad, lo explicábamos, en la antigüedad no había tractores, no había nada de eso, sino que un animal iba adelante, un buey o otro animal, y él con un palito que tiene una como forma de una estaca, la persona iba detrás, se la firmaba y el animal iba alando, pero cuando él giraba, torcía el surco, torcía donde se hacía el canalito, lo torcía. Entonces Dios usó ese ejemplo para decir que aquel que camina con él y de pronto mira hacia el mundo, lo que le pasó a Israel, que siempre miró a Egipto, no está apto para su reino. Esto es triste y esto es lo que vemos. Esto significa que una persona que entra en el Señor, en este camino, en el Evangelio, jamás, escuche bien, jamás tiene que detenerse, jamás tiene que mirar atrás, jamás, nunca más. Este es un camino sin regreso atrás, siempre avanzando, siempre permaneciendo, siempre creyendo un poco más y conociendo cada día más al Señor. No podemos detenernos ni mirar atrás. Fue el caso de la mujer de Lot, miró atrás, solamente miró atrás y Dios la quitó del camino enseguida. Porque ese es el mensaje, hermano mío. Jesús nos los explica, hermano. Entonces entendamos esta verdad, hermano. Examinemos nuestros corazones y miremos
cómo estamos delante del Señor. Porque hoy, en este tiempo, desgraciadamente, vemos cómo la iglesia, hermano mío, la iglesia es una iglesia de vaivén. Parece como un yoyo, sube y baja. Que hoy me reconcilio, que mañana me aparto, que otra vez me reconcilio, que otra vez me aparto, que me enfrié, que no sé qué me pasa, y ahí estamos en eso. Eso, está diciendo el Señor, no son actos para mi reino. Entonces, hermano, dice la palabra también que para el que cree todo es posible. Si estamos en una condición de ella, no estamos diciendo que ya estamos eliminados, yo no lo digo. Alabado sea el Señor. Aquí está la palabra que nos habla, que nos redarguye. Pero lo que les digo en el amor de Dios es, corrijámonos, hermanos, aprovechemos la oportunidad que tenemos en este tiempo. Porque si no lo hacemos, hermano, ¿cuándo podemos hacerlo si este es nuestro tiempo? Esta es la hora y el tiempo preciso para arrepentirnos y convertirnos a Él. ¿Sí? Cualquiera que se detiene y mira hacia atrás no está apto para el reino de los cielos. Eso está claro, eso es contundente y eso tenemos que entenderlo, hermano. Entonces, dispongamos nuestro corazón, entendamos esta verdad y no nos equivoquemos. Hagamos el esfuerzo, alabados al Señor, con el auxilio de la fe del Espíritu Santo, para jamás detenernos en este camino. Así pase lo que pase, así venga lo que venga, nosotros tenemos que seguir confiando que tenemos una esperanza y que el Señor es nuestro tesoro y nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra paz. Por eso, hermano mío, no podemos detenernos, no podemos mirar atrás. Hay hermanos que piensan que tienen temor de apartarse. Ay, que si yo me parto, tengo temor. ¿Por qué? Porque si ni siquiera pensamos en ello. ¿Por qué vamos a pensar en apartarnos? Eso no debe caber en nuestra mente. Tenemos el yelmo de la salvación. Estamos convencidos que estamos en Cristo. Estamos convencidos que Él es poderoso para sostenernos. Estamos convencidos de una vida eterna. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué vivimos pensando que nos vamos a apartar? ¿Por qué dudamos, hombres, mujeres de poca fe? No hay que dudar, hermano, hay que creer en el Señor, hay que confiar en su misericordia y hay que permanecer en Él, agradarlo a Él. ¿Siempre es posible? Claro que es posible. Él nos da el auxilio de su Espíritu por la fe. Y aquí estamos, hermano, por su misericordia. Yo nunca pensé agradarlo, yo nunca pensé andar este camino, ni siquiera lo busqué y aquí estamos. ¿Y por qué voy a pensar que me voy a apartar? ¿Por qué? Si eso no está en mi mente. Eso no está en mi corazón. Estoy creyendo que Él puede sostenerme. Estoy creyendo que no puedo mirar atrás jamás. Estoy creyendo que su palabra tengo que cumplirla, cuésteme lo que me cueste. Y yo mismo me he predicado y he entendido que tengo que cumplirle. Y lo tengo que hacer. Yo lo creo y me esfuerzo en hacerlo. ¿Por qué voy a pensar en lo que no debo de pensar? ¿Por qué voy a hacer lo que yo no debo hacer? ¿Por qué? Si yo confío que Dios, su palabra es verdadera. Gloria al Señor. Entonces ninguno que mire hacia atrás es digno de Él. Es apto para su reino. Y leímos un texto que es de gran importancia, lo vamos a profundizar más ahora. El Evangelio de según San Juan 3, del 1 al 14. El Evangelio según San Juan capítulo 3. Es el pasaje del nuevo nacimiento. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Acuérdense, Nicodemo era un principal, era un hombre de los maestros de la ley de la época, y que confió que Jesús, creía que Jesús venía de arriba, que era de Dios. Él creyó en ello. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, el que no nazca de nuevo no está apto para el reino de los cielos. Entonces, mire la importancia de esta enseñanza.
lo importante que es para el creyente comprender, entender y buscar la forma, hermano mío, de ver qué es lo que él tiene que hacer para nacer de Dios, qué es lo que tenemos que hacer para nacer. Porque si no nacemos de Dios, estamos fuera, estamos condenados. No somos hijos, ni tendremos vida eterna, ni salvación, y Dios no tendrá misericordia de nuestras vidas si no nacemos de Él. Ahí está, Jesús enseña clarísimo su palabra. Le dijo a Nicodemo, a este maestro, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, está fuera, está excluido. Entonces, ¿qué es nacer de Dios, hermano? ¿Qué es nacer de Él? Alabado sea el Señor. Mire la importancia que tiene el Evangelio. El Evangelio es un camino para nacer de Dios. Es un camino donde el hombre natural es transformado a través de un nuevo nacimiento, que es el que lo lleva a la vida eterna. Entonces es importantísimo, amada iglesia, de detenernos con paciencia, con cariño, con respeto en la palabra y entender por la fe y el Espíritu qué realmente es el nuevo nacimiento y cómo logramos nosotros nacer de Dios de verdad, como tiene que ser. Porque lo decíamos esta mañana y lo volvemos a repetir hoy, no nos cansamos de repetirlo cuantas veces sea necesario. Una iglesia que se aparta, una persona que se aparta, es porque nunca ha nacido de Dios. Porque Dios enseña que si somos de Él, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Significa que si de verdad somos nacidos de Él, estamos con Él. Y Él nos ayuda, dice la Biblia, que nos limpia para que llevemos más fruto y en ello será glorificado nuestro Padre Celestial. Él no nos limpia para que tengamos menos fruto, para que llevemos más, o sea, para que produzcamos más agrado a Él. Y eso se logra si entendemos qué es el nuevo nacimiento y cómo es que tenemos que hacer usted y yo para nacer de Dios. Porque estamos en un mundo moderno donde todo es teatro, todo es falso, hermano. Todo es falsificado, todo es imitación. Igual el Evangelio, hermano, lo han falsificado de todas las maneras posibles, hermano, de todas las maneras posibles. Está falsificado el Evangelio. Es poquísimo las congregaciones donde se predica la verdad del Señor. Da tristeza, hermano. Y el que tiene el Espíritu de Dios sabe que no estoy mintiendo en esto. Unas falsificaciones impresionantes del Evangelio. Y la gente mala, perversa, que no quiere buscar a Dios con honestidad, se pegan a esas falsedades porque son las cosas que le agradan a la carne y al pecado. Pero ¿qué es nacer de Dios? ¿Qué es nacer de Dios? Porque Jesús dijo que si no nacíamos de Él, no podíamos ver el reino de Dios. Eso le dijo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este maestro no entendía. No comprendía. Él no entendía el lenguaje que Jesús le hablaba. Y pensó en lo natural. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es imposible, dijo Nicodemo. Eso no puede ser, dando a entender que no entendía lo que el Señor decía. No estaba entendiendo. Y nos podemos preguntar nosotros, la iglesia del Señor hoy, ¿hemos entendido nosotros realmente qué es el nuevo nacimiento? ¿O es un texto más bíblico que lo tenemos allí? Vamos a tratar de profundizar en este asunto porque es para el bien de todos nosotros. Gloria a Dios. Nicodemo no entendió, respondió Jesús. En el versículo 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere del agua y del Espíritu. Refiriéndose al Espíritu Santo y refiriéndose a la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios, también simboliza el Espíritu, pero en este caso la palabra del Señor. Y habíamos citado
algunos dichos del Señor, cuando Jesús le estaba lavando los pies a Pedro y a sus discípulos, Pedro en un cierto momento le dijo que lo lavara todo, porque al principio no quería dejarse lavar los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro se sorprendió y dijo, no, lávame, báñame completo. Y Jesús le dijo, no, ya vosotros estáis limpios por la palabra que le he hablado. La palabra lava, limpia. La palabra, conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. La palabra purifica. La palabra es primero. La palabra es primero. Y a través de la palabra, si la creemos, viene el Espíritu de Dios a nosotros. Nosotros como creyentes, lo primero que recibimos de Dios, y aún por el Espíritu Santo, lo primero que recibimos de Dios es el escuchar la palabra a través de un predicador o a través del Espíritu de Dios. Escuchamos la palabra y la fe nos las pone el Espíritu. Pero apenas recibimos la palabra, acuérdese bien, la palabra, la recibimos porque la fe la pone el Espíritu por misericordia. Empezamos nosotros a creer en esa palabra dicha por la boca de un predicador o por la boca de Dios a través del Espíritu. La creemos y allí comienza el trabajo de nacer de la palabra. ¿Están entendiendo? Y aquí nos vamos a quedar un buen rato porque esto queremos en el amor de Dios que usted, iglesia, lo aprenda, lo entienda, lo comprenda. Si no lo quiere poner por obra, ya es su problema. Pero vamos a tratar en el amor del Señor, por su gran misericordia, de que usted entienda esta clase, hermano. Porque es una clase doctrinal de gran importancia para nosotros, en especial para los nuevos, que se preguntan muchas veces por qué me siento desanimado, por qué yo no entiendo, por qué esto, por qué lo otro, por qué Dios no me oye. Hay muchos que tienen duda de que Dios los oye. Y vamos a ver cuál es la razón. Gloria a Dios. Si usted pone atención y dispone su corazón de verdad, Dios te va a libertar y te va a ayudar y te va a entregar la victoria. Porque este es el comienzo, hermano, de toda esta gran maravilla del Señor. La palabra. El que no nazca del agua, de la palabra, no puede ver el reino. Hay que nacer de la palabra y del Espíritu. Pero olvidémonos del Espíritu por ahora. La palabra. ¿Cuándo nacemos de la palabra? ¿Cómo es eso? Nos preguntamos que Dios nos escuche las oraciones, nos preocupamos que Dios nos responda porque le estamos pidiendo muchas cosas, nos preocupamos de muchas cosas que pedimos, pero le hemos pedido a Dios que nos ayude a nacer de Él. Le hemos pedido a Dios que nos ayude a obedecer su santa palabra. Hay que nacer de la palabra. Entonces, ¿dónde está la caída del pueblo de Dios? ¿Dónde está la caída? ¿Dónde está la debilidad mayor que tenemos el pueblo del Señor? ¿Dónde? En la palabra. Jesús mismo lo dijo, que era piedra de tropiezo. Sí, Señor, porque tropiezan, así lo dijo, en la palabra. ¿Cuántas veces hemos enseñado por estos mismos medios y vemos comentarios, hermanos, de personas que brincan y saltan y chillan y relinchan porque la palabra no la aceptan? ¿Acaso estamos predicando ideas personales? Yo soy uno de los que leo la Biblia. Paso por paso leemos la palabra y la predicamos. Y la predicación simplemente es explicarla. Aleluya, gloria al Señor. El problema es la palabra. La iglesia moderna, entre comillas, no quiere aceptar la palabra de Dios. Está leudada con mucho mundo, con muchas palabras del diablo, con muchos evangelios falsificados, no porque haya otro. Mucho. Anatema, dice el Señor, sea todo aquel que no ame a Cristo.
y todo aquel que venga con otra doctrina diferente al Evangelio sea maldito, dice el Señor. Y eso es lo que hace la iglesia moderna. Puro cuento, hermano, puro cuento. No acepta la palabra genuina del Espíritu. Me gozaba esta mañana con la enseñanza del pastor. Alabado sea el Señor. Me gozaba, hermano. Gloria a Dios. Que Dios lo siga usando para nuestras vidas. La palabra, hermano. Ese es el problema. Pregunto, si no nacemos de la palabra, ¿podremos nacer del Espíritu? La respuesta es obvia. No, es imposible. Y esa es la razón por la cual nunca somos hijos de Dios. Pero Dios nos usa. Y después en el tiempo caemos y decimos, ay, se apartó, mentira. Nunca habían nacido del Señor, porque la palabra nunca la recibieron en el corazón, como tenía que ser. Hicieron la imitación, hicieron el paro, se pusieron la mascarita, pero la palabra no la aceptaron, no la vivieron, no la creyeron. Y por lo tanto, Dios no siguió respaldándolos y ayudándolos con el Espíritu para fortalecerlos a caminar con Él en todo el tiempo que es necesario, porque es hasta que la muerte llegue a nuestras vidas. Ese es el problema, amada iglesia, la palabra. ¿Y qué tan difícil es creer a la palabra? Alabado sea el Señor. El Señor nos enseñaba, en una de las clases anteriores nos decía el Señor a través de su santa palabra, que donde está tu tesoro, allí está el corazón de nosotros. Donde está el tesoro, allí está nuestro corazón. Y las cosas de esta tierra muchas veces son nuestro tesoro. Y la palabra nos ayuda a entender que toda esa basura del mundo la tengo que aprender a aborrecer para poder recibir su palabra. Cosa que no pasa muchas veces. Y esa es la razón, aleluya, por la cual no nacemos de la palabra. Y por lo tanto caeremos, porque estamos caídos desde antes de comenzar. Pasa que no se ve, no se nota, porque somos especialistas en aparentar lo que no somos. Entonces el problema de la iglesia comienza allí, en la palabra, en un falso cimiento, porque no acepta la palabra, la cuela, como el niño cuando le dan la sopita, esto no me gusta, esto tampoco me gusta, esto tampoco me gusta, pero quiere chocolatina, quiere confite, quiere la basura que venden por ahí en bolsa, que eso es puro sintético, eso les fascina. Y las mamás, para sacarle el paso y para que el niño esté quieto, le entregan esa basura a los niños. Yo lo veo aquí en la iglesia permanentemente. No le dan comida seria a los niños, sino la basura para que el niño no moleste. Así hay muchos predicadores que le enseñan cosas que no valen la pena al pueblo para que la iglesia esté contenta, para que esos niños no molesten. Pero la palabra de Dios, aleluya, mata la carne pecaminosa. Y eso da molestia porque a veces amamos todas esas cosas. Entonces hay que nacer de la palabra. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, dijo el Señor, en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de la palabra y del Espíritu no puede entrar en su reino. Entonces, ¿cómo nacemos de la palabra? Vamos a mirar. Jesús siguió diciendo en el versículo 6, lo que es nacido de carne, o sea, hombre, mujer natural, nacidos de papá y mamá. ¿Sí? Usted y yo, nacidos de papá y mamá. ¿Qué somos? Carne. ¿Qué quiere decir eso? Que somos unos animalitos con un privilegio. ¿Cuál es el privilegio de estos animales humanos? Que si creemos en nuestro Jesucristo de todo corazón, podremos nacer de nuevo y pertenecer al reino glorioso de los cielos. Pero si no creemos en el Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador,
Entonces somos los más desdichados y miserables de todas las criaturas de la tierra, porque los animales van a desaparecer, murieron y se vuelven al polvo y se acabó. Pero estos otros animales, como los humanos, vamos a ir al infierno eterno, porque nuestra alma vive, aunque esté sin Dios, vive en el sentido que sigue existiendo. Y lo único que nos salva es si nacemos de la palabra y del Espíritu de Dios. Y muchas veces ni entendemos qué significa. Ese es el problema que tenemos. Lo que es nacido de carne, carne es, dijo el Señor, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dése cuenta que la intención, finalmente, en esta enseñanza, dicha por el Señor Jesucristo, en el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La intención realmente es llegar al Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La intención es llegar al Espíritu, pero no puedo llegar al Espíritu si no nazco de la palabra. La palabra es la prueba. A través de la palabra Dios me prueba a ver si me da el nuevo nacimiento del Espíritu. Y si no paso la prueba, si me quedo en el colador, porque no me gusta la palabra, porque eso no es así, porque yo no creo que eso sea así. Es que mi cultura, es que mi costumbre, es que mi mamá me enseñó, es que mi papá me dijo así, es que en mis ancestros, todo eso es basura, pueblo. Todo eso es basura. Nosotros no podemos vivir de la basura, nosotros tenemos que vivir de la verdad. El hombre está degenerado, hermano, desde la caída en el huerto, está caído, degenerado. Usted ve la sociedad, ¿para qué vamos a hablar de eso con detalle? ¿O usted está ciego? Todo eso es basura, todo eso es un engaño. Tenemos que creer en lo que Dios enseña. La palabra de Dios no tiene frontera, ni tiempo, ni zona, ni tiempo histórico. La palabra de Dios es verdadera en todo el tiempo, en toda la historia, hoy, mañana y siempre. Significa esto, hermano mío, que nos toca, iglesia, si queremos tener una vida en el Señor, nos toca nacer de la palabra. La que muchas veces reprendemos, la que muchas veces desechamos, la que muchas veces no estamos de acuerdo, de la que decimos muchas veces dura. Eso no puede ser, eso es imposible, ¿cómo así? La santidad es por dentro. Hermano, la palabra es palabras. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? Le pregunto yo a usted, amado hermano que me escucha, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿No son dichos? ¿No son reglas? ¿No son mandamientos? ¿No es eso lo que dice Dios? Ámame, deja el pecado, arrepiéntete, no seas idólatra, no seas fornicario, no seamos adúlteros, no seamos afeminados. ¿Esa no es la palabra? ¿O cuál es la palabra? Entonces, finalmente, ¿qué es la palabra de Dios? Aleluya. Porque hemos creído que la palabra de Dios, cuando dice Dios te dice que te va a llevar por las naciones y te va a usar grandemente, y siervo amado, Dios te dice, esa es la palabra de Dios. Sí, claro, puede ser. Pero ¿acaso no es también arrepiéntete, conviértete, deja el pecado, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la mentira, deja el robo, deja la rapiña? Mire, Colombia es un país de rapiña. El escudo nacional es un gallinazo, un cóndor que come pudrición. Ese es el escudo nacional nuestro. Una maldición en el fondo. Rapiña, pueblo. Y no es lo que vemos por todos lados. Rapiña, rapiña, rapiña. Esa es la palabra. La palabra son leyes, mandamientos, reglas que nosotros, la iglesia, no le gusta. Pero entonces, si no me gustan las reglas y las leyes y los mandamientos, entonces digo, ¿cómo logramos nacer de la palabra? Mira el gobierno cómo está enojado porque el pueblo no quiere cumplir el encierre. Alabado sea el Señor. Y tiene no sé cuántos meses haciendo propaganda día y noche
para que estemos encerrados, para que nos pongamos la mascarita, para que no nos muramos. Y entonces, hermano, mire, Dios con tanto amor y tanta misericordia, que hasta su Hijo envió a la tierra para ayudarnos a que confiemos en su palabra. Y su Hijo mismo la trajo. Pero nosotros no la creemos. Nosotros la aceptamos a media, lo que nos conviene. Lo aceptamos. Y así no es. Si yo no la creo, si yo no la vivo, si yo no la llevo a mi corazón, si yo no la aplico a mi vida, si yo no la aplico en mi casa, yo no he nacido de la palabra. Soy cristiano, pero en mi casa fornican y adulteran mis hijos y visten como quieren y hacen como quieren. No he nacido de la palabra, no tengo la autoridad de Dios ni en mi corazón de poner orden en mi casa, porque no confío, sino en mi corazón. Entonces no he nacido de la palabra. El que nace de la palabra pone por obra la palabra. Alabados al Señor. Porque la palabra tiene un respaldo de Dios, su Espíritu. Y ese es el problema número uno, que nosotros desechamos la palabra. La expulgamos. ¿Acaso no sabemos qué es lo que tenemos en el corazón? Muchas veces nos damos cuenta. Dios nos los muestra, Dios nos los revela. Y aún lo vemos cuando comparamos la palabra con lo que yo pienso. Pero nos cegamos porque desechamos su palabra. Y como no pongo por obra su palabra, entonces pregunto, ¿cómo lograré nacer del Espíritu? Si no paso ni siquiera la primera prueba de nacer de la palabra. Y esto es muy delicado lo que voy a comenzar a hablar aquí. ¿Cuáles son los mandamientos? No es que el Señor nos dice, mira, haz esto, haz lo otro, aborrece el mundo, deja la vanidad, vístete así, actúa así, trata a tu esposa así. Y cumplimos. No cumplimos. No cumplimos. Nos convertimos en una iglesia disfrazada de mundo. No somos originales en el sentido de como Dios nos hizo, así somos. No, hermano, nos disfrazamos. De todas las formas nos disfrazamos. Nos pintamos aquí, nos pintamos allá, nos arreglamos aquí, nos arreglamos allá, hacemos una cosa y otra cosa. Todo lo que a Dios no le agrada lo hacemos porque no aceptamos su palabra. Entonces, ¿cómo podemos nacer de la palabra? Mire Moisés, cuando tuvo el encuentro con Jehová, allá en el monte Sinaí, cuando la zarza ardía, y fue a mirar qué era eso, le dijo el Señor, quítate el calzado de tus pies, Moisés, porque la tierra en que está santa es. Y Moisés se quitó el calzado. ¿Qué escuchó Moisés? ¿Qué extraño escuchó Moisés? Una trompeta, unos sonidos raros, un idioma extraño. No, escuchó la palabra. La palabra. Moisés, quítate el calzado de tus pies. Quítatelo. Alabado sea el Señor. ¿Y qué hizo este varón? Obedeció a la palabra. Aleluya. La palabra. Noé, alabado sea el Señor. ¿Qué escuchó? Hazte un arca, Noé, porque he decidido raer de la faz de la tierra a todas las criaturas que he creado. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció a la palabra. Abraham, hermano, un siervo de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Salió o no salió? Y oró a Abraham porque deseaba un hijo y Dios se lo dio y le dijo al Señor, entrégamelo. Y fue Abraham a hacerlo, a hacer la palabra
palabra. Lo hacemos nosotros, peleamos, hermano, eso, y buscamos a los teólogos que nos enseñen y que nos digan para que nos confirmen que eso no es así, y empiezan con su carretilla, hermano, para que usted y yo no hagamos la palabra. Es el diablo engañándonos, iglesia. La clave para que nosotros seamos de verdad de Dios comienza en obedecer y nacer de la palabra. Si la aceptamos, naturalmente, la de Dios, pero no la aceptamos. Y por eso seguimos siendo nacidos de carne. Y lo nacido de carne, carne es. ¿Para qué sirve, hermano? Para nada. Carne. Si yo quiero ser espiritual, si usted quiere ser espiritual, tenemos que obedecer la palabra. Y para eso Dios nos da el Espíritu. La muerte de Jesús en la cruz, fuera de morir por nosotros y tomar nuestro castigo, también es de que el hombre, la mujer hoy, pueda por fe recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo en la iglesia hoy? Si no es que el hombre, la mujer de Dios, obedezca su palabra. Gloria al que vive, aleluya. Entonces es que allí es donde está el problema, iglesia. Por eso es que usted ve tanto evangelio y tanto predicador que predica una cosa, el otro predica otra, y eso no hay acuerdo por ningún lado. Cada uno piensa lo que quiere pensar y dice lo que quiere decir, y olvidamos, hermano mío, que el evangelio es uno y que Cristo es uno y que todo es uno, porque nos alejamos de la verdad de Dios, porque no queremos su palabra y nos rebuscamos para sacudirnos de la palabra del Señor. Aleluya. Ese es el problema. Bendito es Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces necesitamos nacer de la palabra. La palabra, como está, tal cual. Se acabó lo que Dios diga. Lo que el Señor diga, si no me gusta, tengo que hacerlo. Y si no lo entiendo, porque puede ser que no entienda, pues oro. Ahí está el maestro del Espíritu guiándonos, diciendo así, esto es así, así. Y corregimos la palabra. La palabra es el problema, iglesia. No queremos cumplirla. No queremos cumplir con la palabra. No queremos dejar el mundo, ni el pecado, ni esa vanidad que la tenemos en el corazón. Gloria al Señor. Pensamos que la palabra es para enseñarla y hablarle a otro, pero entonces la palabra para mí, primero es para mí, hermano. En la casa herrero, cuchillo, palo, no, hermano mío, primero es para mí. Tengo que aplicarla a mi vida, a mi casa, a mi vida. Y cuando yo la entiendo y la comprendo, tengo la autoridad de hablarla. Pero si yo no la vivo, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo puedo dar lo que yo no tengo? Aleluya. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y dijo el Señor, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. ¿Sí? El plan es el Espíritu. Finalmente el plan es recibir el Espíritu, nacer del Espíritu. Pero jamás podré nacer del Espíritu si yo no nazco de la palabra. El comienzo de todo creyente para lograr la salvación es la palabra. Porque por esa palabra agradamos a Dios. Si nos disponemos a obedecerla, el Espíritu me va a ayudar a obedecerla. Y si me dispongo a hacerlo, entonces agrado al Señor y me hace nacer del Espíritu. Es Dios quien me aprueba, iglesia. Es Dios quien me da el visto bueno, quien me pone el chulito de decir, pasó el colador, aleluya. Gloria a Él. Y dijo el Señor en el versículo 9, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo podemos nacer de la palabra y del Espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos aceptando la palabra?
o el evangelio es todo espiritual, muy espiritual. La gente que practica deporte, por allá esos deportes raros, que no voy a mencionar los nombres por prudencia, dicen que son espirituales. Pues sí, puede ser, porque hay muchos espíritus. ¿Cuántos demonios y todo eso son espíritus también? Pero aquí estamos hablando del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar a ser verdaderamente hombres y mujeres nacidos de Dios por su palabra y su Espíritu? Nicodemo no entendía y preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo, siéntate aquí. Vamos a charlar, te lo voy a explicar. Tráete una libreta, un lapicero, vamos a ver, una plumita para que escribas lo que te voy dictando. No. Jesús no hizo eso. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y mire lo que le dijo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, Jesús le dijo, mire, ya yo esto lo he dicho porque eso es lo que yo sé. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Jesús ha hablado de lo que sabía y de lo que hemos visto testifica y vosotros no lo habéis recibido. Porque no creía. Creemos nosotros. No nos llaman a nosotros legalistas. No nos llama obsoletos, que eso no puede ser. Que ¿quién dijo? ¿Qué tal? Y estamos hablando de lo que sabemos. Pero ¿lo recibimos? No lo recibían. Lo recibimos hoy, tampoco se recibe. Y usted ve, hermano, que Julano, el gran evangelista, ha caído. El no sé quién se cayó. No sé quién se cayó. La ovejita aquella que daba testimonio, qué bonito, que dijo que Dios la sanó, se cayó. Y todo el mundo ha caído, hermano, porque no reciben la verdad en el corazón. Porque pretendemos vivir un evangelio falsificado. Y eso no funciona, iglesia, porque no somos aptos para el reino de los cielos. Y si aparentemente no caemos, hasta Dios nos empuja. Gloria al que vive, aleluya. Aquí está Jesús hablándole. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No lo recibían. Él se los enseñaba, él se los hablaba y no lo recibían. El pueblo le preguntó un día, pero dinos quién eres. Abiertamente, dínoslo sin tanto. Y Jesús le dijo lo que del principio le he dicho, el Hijo de Dios. Y empezaron a buscarlo para matarlo. Pero estaban preguntándole que le dijera quién era. Qué triste, hermano. Dijo el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere la celestial? Porque el problema es la incredulidad a la palabra. Entendemos la palabra es por la fe. El evangelio parece una locura. Pero esta locura del evangelio salva. Esta locura del evangelio nos hace nuevos. Esta palabra, si la creemos en nuestro corazón, nos mueve a cambiar nuestras vidas, a ser transformados por su poder. Pero si la creemos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, cree a mi palabra. Créela. Santo es él, aleluya. Él no la creía del todo, hermano. Decía que Jesús era hijo de Dios y venía de arriba, pero vino Jesús de noche, escondidito, que nadie lo viera, porque le temía a sus jerarcas religiosos. Jesús le siguió diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió, él, el Hijo del Hombre. Él está diciendo, yo soy ese nuevo nacimiento. Crean en mí, aleluya, crean en mi palabra, y esa es la solución, aleluya, santo.
Y dice el Señor, le siguió diciendo, mire qué clase. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, acuérdese que cuando las serpientes ardientes mordían al pueblo de Israel y lo mataban, Moisés clamó y el pueblo clamó, y Dios permitió que levantaran un asta con una serpiente de bronce. Y si alguien era mordido por una serpiente, miraba el asta con la serpiente de bronce y era sano. Y Jesús se refiere a eso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado, o sea, del sepulcro, se ha levantado, para que todo aquel que en Él cree, ahí está el nuevo nacimiento, todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Y qué es lo que hace la fe en el corazón de los hombres? ¿Qué es lo que hace la fe si yo creo en mi Redentor Jesucristo, que se levantó de los muertos? ¿Qué hace esa fe en mi corazón? Sino la obediencia a su santa palabra. Aleluya. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Sino la obediencia al Cristo que vive, aleluya, que el Evangelio sea el que guíe tus pasos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y no lo filtramos, no lo colamos, no escogemos lo que nos gusta. Entonces, ¿cómo nacemos de la palabra? Cuando un niño está en el vientre, ¿qué le decimos a la mamá? Come bien, aliméntate, tómate la sopita, mira, cuídate que el niño necesita, y hermano mío, y el niño necesita los nutrientes. Y si la mamá no come, si la mamá lo que come es tonterías por ahí, ese niño va a ser raquítico, va a ser hermano, va a nacer enclenque, a lo mejor se muere. ¿Y cuál es la comida de nosotros? No lo decimos todo el tiempo, que esta palabra da vida, que esta palabra da vida. La estamos viviendo, la estamos tomándola, la estamos aceptando en el corazón. Entonces, ¿cómo podemos nacer de ella si no nos alimentamos de ella? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Que Dios me va a bendecir, que Dios me va a llevar, hermano, a las alturas. No es que nos arrepentamos también, no es que dejemos el engaño de la fornicación, del adulterio, de la hechicería, de la idolatría y de toda esa basura que practicamos. No es esa la palabra también. Esa es de la que el hombre vive. ¿Y qué es vivir? Sino el respaldo de Dios por su Espíritu, porque el Espíritu da vida. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo me lo da Dios si no he nacido de su palabra? Porque no la acepto en mi corazón. Dispone el corazón, iglesia, y entiéndelo. La palabra es el problema. Tenemos que aceptarla como es. No importa que nos duela. Si nos va a doler, la carne le va a doler siempre. Porque la palabra es como clavos que hincan, como aguijones, como martillo que quebranta la piedra. Que de que nos duele, nos duele. Porque la palabra mata la carne, la crucifica en el madero con Cristo. Eso lo sabemos, hermano. Si la palabra no nos zarandea y nos clava ahí, entonces no sirve. La palabra nos sacude, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, pueblo. Que no nos quejemos tanto y llevemos este cuerpo de pecado al madero juntamente con mi Señor. ¿Cómo? Con la palabra que no nos gusta, pero decimos amén, Señor, amén. Un día me gustará, aleluya. Alaba lo que Él vive, iglesia, bendito es el Señor Jesús. Entonces dése cuenta que Jesús no empezó a explicarle a Nicodemo con detalles, hermano. Le está diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estaba diciendo Jesús, mira, Nicodemo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nace de Dios, así como dijo a Marta y a María. El que cree en mí vivirá, hermano, no morirá para siempre. Yo soy la vida, Nicodemo, yo soy la nueva vida para ustedes. Crean en mí, en mi palabra. Lo hemos creído nosotros. ¿Por qué no la aceptamos? ¿Por qué no la ponemos por obra? ¿Por qué expulgamos la palabra y escogemos lo que nos gusta?
Aquí en el Señor no hay clases sociales, aquí en el Señor no hay pobres ni ricos, aquí en el Señor no hay blancos ni negros ni indios, aquí en el Señor somos uno, hermano. ¿Uno en qué? En una regla, en un mandamiento, hermano, en un camino. Es todo uno pueblo. Para todos es la palabra. Gústenos o no nos guste. Para todos. Por eso hay que nacer de ella, iglesia. Hay que nacer de ella, aleluya. Dispone el corazón, amado pueblo, para entender esta verdad. No la queremos. La limpiamos, hermanos míos. Vestimos como queremos o acomodamos nuestros vestidos a lo que nuestro corazón nos pide para no hacerlo como Dios manda. Porque no somos capaces de aceptar la palabra. Nos justificamos de una manera y de 1000 maneras para no hacer lo que Dios manda. ¿Qué estamos haciendo? Estamos evitando el nuevo nacimiento. Pero seguimos viendo manifestaciones espirituales, seguimos viendo los milagros, seguimos viendo las señales, porque todo eso lo hace Dios. Pero ¿qué pasará el día que suene la trompeta, iglesia? En tu nombre, hice esto, en tu nombre hice lo otro, apartados de mí, no los conozco. ¿Qué pasó? Pero si hicieron maravillas en el nombre del Señor, no nacieron de su palabra. Todos anhelamos el Espíritu es la vida. El Espíritu es la garantía de la vida eterna, pero nadie llegará a Él si no nacemos de la palabra, iglesia. Alabados al Señor. Si no aceptamos la palabra de Dios, no estamos aptos para el reino de los cielos. Por eso dijo el Señor que el que es como un niño, el que tenga el corazón como un niño, ese es, así será el que es verdaderamente de Dios, como un niño, porque al niño tú le dices y él cree. Tú le dices al niño lo que tú quieras decir y el niño te cree. Y Dios quiere que tengamos un corazón así, que le creamos a Él, sin tanta morisqueta, que creamos en su palabra, aleluya. Bendito es el Rey que vive para siempre. Santo es el Señor. Versículo 15, lo repito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Nacer de Dios, nacer de Dios. O sea que los que son aptos para el reino de los cielos tienen que nacer de Él. Y no podemos nacer si no aceptamos su palabra, iglesia. Aceptar su palabra es la clave del nuevo nacimiento y es la clave de que nos hace aptos para el reino de los cielos. Si acepto su palabra, gloria al Señor. Yo nunca pensé aceptarla. Nunca. Ni sabía cómo era. Hoy por la misericordia de Dios, todo lo que le he enseñado es lo que Él me ha enseñado. Y eso es lo que hago. Bendito es Dios. Simplemente le creí a mi Señor un día. Y aquí estamos, hermano. Y nos hemos esforzado porque seguimos creyendo. Pues esforcémonos todos y confiemos en Él. Y renunciemos a lo que hay que renunciar. Y dejemos la basura que hay que dejar. Y busquemos de verdad al Señor. Aceptemos su santa palabra. Gloria a Dios. Tengamos el valor en el corazón de dejar la basura del mundo y venir al Señor con honestidad, sin falsificar lo de Dios, para que Él un día en su misericordia nos dé de su Espíritu Santo si nacemos de su palabra. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dese cuenta que Jesús no le explica a Nicodemo con detalles. Miren, el nuevo nacimiento es así, 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 nada. Jesús empieza a hablar de Él. De tal manera, y del Padre, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo,
para que el mundo no se pierda, porque su Hijo es la clave, pueblo. ¿Y quién es su Hijo? ¿No es la palabra que vive? Bendito es Dios. ¿No es Él el verbo que se hizo carne? ¿No es Él el ejemplo de vida para nosotros la iglesia? Él, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo logramos la vida eterna? Si comenzamos a creer en su palabra, si la ponemos por obra, por difícil que parezca, por ridícula que me parezca, por inaceptable que me parezca, entonces lo agrado. Y entonces mi rey, ¿por qué lo agrado? Porque acepta mirar en mi corazón que yo estoy creyendo en lo que Él me enseña. Entonces, solo entonces, Dios con su poderoso Espíritu Santo me hace nacer del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu de Dios, solo entonces realmente somos hijos de Dios, porque hemos nacido de la palabra y del Espíritu. Si no sucede, no podemos mirar el reino de los cielos. La vid y los pámpanos, acuérdate, ¿cuántos pampanitos allí que van a ser cortados del tronco de la vid porque no producen fruto? Entonces no es garantía que yo diga yo acepté a Cristo y ya, no, hermano, tenemos que nacer de Dios, aleluya. Y todo nuevo nacimiento necesita un proceso y un tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos? No lo sabemos, pero la Biblia nos da pista. Yo no creo que sea más de 2, 3 años. Pero ¿cuántos creyentes llevan años, hermano mío, y retroceden? Y vuelven y que avanzan y vuelven y retroceden y vuelven y avanzan. Dice el Señor, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, pueblo. Entiende, abre el corazón, iglesia. Esa es su palabra. Bendito es el Señor. Jesús fue la explicación para el nuevo nacimiento. Crean, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Mi Padre me ha enviado por amor al mundo. Así como Moisés levantó aquel asta con aquella serpiente de bronce, así yo seré levantado también por ustedes para darle vida si creen en mí. Porque al levantarme yo les entregaré también mi espíritu para que vivan para siempre. Aleluya, santo es Dios. La clave está ahí, pueblo, en su palabra. Si la creemos y la ponemos por obra. Y dice el Señor en el versículo 17, y terminamos con ese, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la clase que le dio a Nicodemo. Nicodemo, el mundo es salvo por mí. Yo soy el nuevo nacimiento, Nicodemo. Crean en mi palabra, sométanse a ella y recibirán mi espíritu y vivirán para siempre. Alabado sea el que vive, aleluya. ¿Lo estamos haciendo? Dejemos de colar la palabra. Dejemos de expulgar lo que no nos gusta. Preciso lo que no nos gusta es lo que nos va a condenar. Bendito es el Señor, porque Jesús dijo, yo no vine a condenar a nadie. La palabra que les ha hablado, ella los condenará en el día postrero. La palabra es el código, hermano, es la ley. La que Dios va a mirar para ayudarnos. Bendito es el Señor. La creemos, la vivimos, la aceptamos. Vamos a entender esto, pueblo. Tenemos que estar aptos para el reino. ¿Y cómo vamos a estarlo si no aceptamos su palabra? Tenemos que aceptarla. Bendito es Dios. Mire las culturas, cómo las culturas, hay vestiduras de las culturas que son ridículas. Y las culturas se las ponen. ¿Sí? Se ponen sus vestiduras ridículas y se las ponen. Y dan hasta risa a veces y se las ponen, esa es su cultura. Y se sienten contentos con ellos y se gozan con sus vestiduras porque esa es su cultura. Pues también gocémonos con lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y hagámoslo y anulemos lo nuestro. ¿Sabe por qué? Porque ese es nacer de la palabra.
Si yo no hago lo que Él me pide, no nazco de la palabra. Y si yo no nazco de la palabra, tampoco recibo su espíritu, porque no nazco del espíritu. Y si no nacemos del espíritu de Dios, no podemos ver el reino de los cielos. No somos aptos, nunca lo seremos. Por eso, amada iglesia, dispone el corazón para entender estas verdades, hermano. De allí viene la tristeza. De allí viene cuántas cosas, cuántas aflicciones, la inseguridad, aún los complejos y todas esas debilidades, hermano, que tenemos en este camino. ¿De dónde vienen? De no haber nacido de Dios, de no haber confiado en su palabra. A mí qué me importa que me pongan el dedo y me señalen. ¿Qué me importa si yo creo que mi Señor me ha redimido? A mí qué me importa que me digan que soy blanco, que soy negro, que soy mestizo, que soy indio. ¿Qué me importa si mi Señor me dice que todos somos en Él lo mismo? Aleluya. ¿Qué me importa? Pero para llegar allá necesito haber nacido de su palabra. En otra forma, creer en lo que Jesús enseña, pueblo. Y por eso es que vivimos acomplejados, por eso es que vivimos estresados, por eso es que vivimos apurados porque alguien habló de nosotros, que ay me habló, que tráiganmelo para que me confronte, y vivimos con esas guerras internas. Que hablen, eso qué importa. Gloria al Señor. La palabra, si nacemos de ella, empezamos a ser muy semejantes a nuestro Maestro amado. Pero si no, estamos lejos, pueblo. Por eso con Jesús nadie pudo, porque la palabra estaba en Él. En Él. Santo es el Señor. Entiende, pueblo. Acéptala. Corrígete. Corrijámonos. Comencemos con lo sencillo. Lo que tú y yo no hemos querido aceptar, aceptémoslo. Y démosle la gloria a Dios. Así no nos guste. Así nos parezca trivial. Porque ese es el nuevo nacimiento. Mire qué tan trivial es un niño. Comienza con un guasarapito tan pequeño que parece que fuera un animalito. Y ahí va el niño, hermano, allí va, y entra allá en ese óvulo. Y se desarrolla tremenda criatura tan hermosa. Así es el nuevo nacimiento. Comienza con algo tan sencillo, que parece insignificante, que parece trivial, pero que tú y yo tenemos que hacer, pueblo. Que tú y yo tenemos que creerle al Señor. Y esa cosita tan pequeña va creciendo hasta que sea un árbol gigante donde las aves del cielo vengan a reposar y a buscar alimento y a buscar sombra. Y los animales del campo también, pueblo. Ese es el creyente cuando ha crecido. Pero su estado primario fue muy pequeño. Muy pequeño. Pero cuando nacemos y crecemos en el Señor, es muy diferente, pueblo. Dispón ese corazón, iglesia. Nuestra fortaleza no viene de nosotros, viene de Dios, porque Él es el que nos ayuda a nacer y a crecer. Simplemente predicamos la palabra. Para muchos locura, pero en ella hay poder, pueblo, para vida eterna. Recíbela y trata de nacer de Dios y trata de crecer en Él, que esa es la vida eterna. Y esa es la fortaleza de todo creyente, que nazcamos de la palabra y del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tus consejos que son para vida de todos nosotros. Gracias, mi Rey, por tu palabra. Es tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, a amarla, a aceptarla en nuestros corazones, Señor. Porque necesitamos nacer de ella y de tu Espíritu Santo, Señor. Somos un pueblo duro para ti, Señor. Duro de corazón, Señor. Cerrados para no entender lo tuyo. Pero, Señor, compadécete de todos nosotros.
Compadécete de nuestra dureza, Señor. Danos la oportunidad, Señor, en esta noche, en esta tarde. Dios mío, que nuestros corazones sean entendidos, Padre, y podamos nosotros seguir adelante, agradándote a ti, Señor, que en las cosas pequeñas, en las que nosotros podemos hacer, Señor. Padre mío, porque lo difícil, lo imposible para nosotros, lo hace usted, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Tú eres un Dios de detalles. Un Dios tan hermoso, Señor. Mira cuántas flores hay en el campo, con diferentes pétalos y colores, Señor. Todo eso lo hace usted, Señor. Tantas maravillas, mi Rey, pequeñas y grandes, mi Dios. Tú los has adornado todos, mi Padre, porque eres un Dios de detalles. Así, mi Rey amado, ayúdanos, Señor, a hacer, Padre mío, tu santa voluntad, aún en las cosas que parecen, Señor, pequeñas para nosotros, triviales, Señor, pero así, Señor, que seamos también de detalles contigo, mi Rey. Dios eterno, que las cosas grandes las hace usted por nosotros, a través de tu Espíritu, a través de tu poder en nuestras vidas, Señor. ¿Qué hombre puede ser libre? Nadie, mi Rey. Pero tú nos libertas, mi Señor. Pero las cosas pequeñas, como agradarte, Señor, a ti, como quitarnos el calzado de nuestros pies, sin inclinarnos delante de ti, obedecerte con humildad y con sencillez, Padre mío, Señor nuestro, aunque parezcan cosas pequeñas, Señor, a ti te agradan que lo hagamos con fe y con alegría. Señor, ayuda a tu pueblo a entender esta verdad. Dios de los cielos, gracias, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Dios mío, ayuda a esta Colombia, mi Padre. Señor, ten misericordia de todos esos enfermos, de los que están necesitados, Señor, en las clínicas, mi Rey. Ayúdalos, Padre, ten compasión. No los deseches, dales la oportunidad de vida eterna, Señor. Dios mío, Santo de Israel, los que han decidido llevártelo, Señor. No te pedimos, mi Rey, que te detengas, sino que los salves, que los rescates, Dios mío, y tengas, Padre mío, tengan ellos una oportunidad también de estar con tu pueblo un día, con todos nosotros, allá en tu gloria, Señor, porque esa es nuestra esperanza. Para ello vivimos, Señor. Padre mío, gracias, 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 Señor, gracias, gracias, Señor. No nos cansamos de agradecerte y darte la gloria a ti, Señor, por todas tus maravillas, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, mi Rey, gracias. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Un fuerte abrazo y bendito sea el Señor. Que tengan una bonita semana y que el Señor siga con todos nosotros y nos siga ayudando. Estemos todos atentos a las enseñanzas que el Señor nos sigue trayendo a través de estos medios y estemos pendientes y aprendiendo y cumpliendo, haciendo lo que Dios nos dice para victoria de todos nosotros. Alabado sea su santo nombre. Tengan todos ustedes una feliz noche y hasta pronto. Bendiciones.